Tatan R y Cholis, vamos a cantar con amor y alegría para representar. Historias que inspiran, te van a emocionar y con una risa te vamos a abrazar. Desde el parque, la plaza o el callejón, con la Cholis al lado somos corazón. Traemos la voz de quien lucha de verdad, de quien no se rinde y quiere dignidad. Papás valientes, mamás guerreras, niños con magia. ¿Bien o qué? ¿Sabe, cierto que lo vamos a grabar y todo, sí? Él sabe que lo vamos a grabar y todo, ¿sí? Sí, yo sé. Ah, bueno. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Qué hace? ¿Bien? Ah, bueno. Vamos a hablar un ratico acá. Listo. Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más en un capítulo con Tatan R y la Cholis. Hoy estamos por acá, ya esto es del Espinal, ¿cierto? Sí. Una vereda del Espinal que se llama el Cardonal. Cardonal. Cardonal, acá a bordo de carretera por la vía principal. Venimos del Guamo. Hoy hemos querido tocar un tema muy importante que anteriormente pues no se consideraba como tal una afección o una enfermedad, que es el tema de la salud mental. Hoy en día pues digamos que eso ha sido un nuevo campo de acción que se ha activado para el tema de la salud, donde ya la salud mental es muy importante y se le ha dado esa importancia. Entonces nosotros por eso hemos querido venir hoy acá a entrevistarnos, aprovechando esta oportunidad de unos amigos que nos han querido contar su historia para que las demás personas también entiendan y comprendan pues acerca de estas situaciones, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos venido hoy. Entonces para eso siempre vamos a dejar que se presenten como tal nuestros invitados. Entonces te presentas tú y si quieres presentas a tu hijo, de pronto el diagnóstico que tiene y si él quiere también que se nos presenta. Yo soy la señora Celestela León Vargas y mi hijo es Wilson Enrique Gutiérrez León. Pues nosotros, él ya más de 20 años por lo menos, fue diagnosticado con una enfermedad de esquizofrenia y pues dicen que esquizofrenia con otro específico que no me acuerdo, pero él a raíz del tiempo también convulsiona. Empezó con las convulsiones. Entonces él tiene cita con psiquiatra y neurólogo porque él, pues, las convulsiones las trata el neurólogo. Okay. Y la esquizofrenia el psiquiatra. Ok. ¿Nosotros podrías contar cómo fue la situación? ¿Cómo fue que se empezaron a dar cuenta? Pues al principio lo diagnosticaban, le decían que tenía, primero lo empezaban a tratar que era una meningitis, pero si a una meningitis, no sé, que algo hablan de la leche materna. Él hicieron un examen acá en la columna y entonces que no fue descartada la meningitis. Y ya pues él ya empezó a presentar episodios. La primera vez pues él sufrió él se nos fue de acá de la casa y duramos... ¿Más o menos cuántos años tenía? Pues que diría yo, unos 18, 19. Él se fue. Y pues desde ahí empezó mi problema con él, a llevarlo a médicos. Él ha estado en muchas clínicas, aunque también lo ha tenido con tegos que llaman. Al principio no lo llevé como al médico, sino a esos que formulan, pero sí formulan medicamentos. Ok, sí, como médicos ahí, naturistas, ese tema. Exactamente, sí. Sí, porque a mí me gusta mucho los naturistas, pero yo ya a raíz de ver que él pues ya, de todas maneras a él lo he llevado mucho a misas de sanación. Yo a él lo hemos llevado, ha estado en clínicas, ha estado en Mérida, ha estado en Bogotá, ha estado en Girardot, ha estado en Cali, ha estado en Neiva. Okay. Tú me dices que más o menos, digamos, a los 18 años fue el primer episodio. Digamos, él anteriormente estudiaba, asisió al colegio, ese tipo de cosas. Sí, claro, él estudió, pero la primaria, no el bachillerato. Y durante ese tiempo no pasaba nada, o sea, su comportamiento era normal. No, sí era, normal, ya tenía de pronto... pues de niño fue muy imperativo. O sea, no era igual la profesora decía que él se sentaba, pero le gustaba como ir a pellizcar al otro niño, se paraba a molestar a los niños. Entonces, pero pues uno lo toma de pronto como travesuras de niño, pero... Sí, es la forma de ser de él y ya. Sí, uno piensa, pero mentiras que eso se va como a desarrollando, no sé. Sí, la persona viene como con esa predisposición y a medida que va pasando el tiempo o por situaciones de que el ser va experimentando, hace que, pues digamos, como que esa afectación o eso salga a flote. Sí, él como tal, él ya tiene está certificado, ¿sí? O sea, él tiene ese certificado de discapacidad y todo este tema. No, la discapacidad estamos esperando que
porque yo le dije al psiquiatra y pues en unas fórmulas dice que no puede estar solo, pero ahorita últimamente ha venido la secretaria de la Junta de Acción Comunal acá con no sé, con alguien que dice como Cruz Blanca. O sea, ¿qué la pasa? Es que ellos vinieron a visitarlo hace como 20 días, Sí. pero yo estaba haciendo un curso en la Casa de la Mujer y no estuve ese día, no estuve. La señora me dice que ella le va a traer el Certificado de el stop. sí, Ah, que o sea, ya hicieron todo el proceso, Sí, que- de pasar las historias clínicas, todo ese tema Sí, porque ya. es que cuando ellos vinieron, cuando vinieron a visitarlo, ese día él estaba descompensado. Es que él se descompensa. ¿Se descompensa? Sí, Digamos mire, como- ya está empezando a descompensarse. Sí, y eso le produce porque hay en ese caso que le toca esperar que le pase o... No, pues eso le duró un día o 2 días, dependiendo, porque él son diferentes actitudes. Sí. Mm, Pero como siempre no es persona que busca hacerse daño, no. no es agresivo. No, ni él con los hacerse demás, daño, ni no. nada. Él lo que ha sufrido, lo que pasa es que cuando le da las convulsiones, por eso es que ha sufrido Los golpes, digamos, se golpes, descompensa y cae. Sí, una vez se cayó del lastima. puente de la carrilera porque a él le gusta irse a mirar a la quebrada y él venía de allá y entonces le dio la convulsión porque ellos como devuelven, ellos no hacen caso. Ok, Bueno, sí. muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental caracterizada por la pérdida de contacto con la realidad. Incluye varios síntomas como la alucinación, las ideas delirantes, la conducta motora y el habla desorganizadas, pero ya vamos a hablar de ellos. Sus causas y sus mecanismos pues son desconocidos, sin embargo se sabe que tiene una base biológica. Puede estar determinada por factores genéticos, por factores estructurales, como el aumento del tamaño de los ventrículos laterales del cerebro, como la reducción del tamaño de ciertas estructuras mediales o el menor funcionamiento de la corteza frontal. También puede presentarse por cambios en la neuroquímica, especialmente en la transmisión de la dopamina y del glutamato. También puede ser ocasionada por factores psicosociales y familiares, factores estresantes medioambientales que pueden empezar a alterar la conciencia de la realidad. La esquizofrenia es una enfermedad crónica que puede atravesar diversas fases, aunque la duración y los patrones de cada una de ellas pues son variables de acuerdo a cada uno de los pacientes y a cada una de las características y de los síntomas que presentan. Las categorías o más bien los síntomas de la esquizofrenia. En general, los síntomas de la esquizofrenia se clasifican de la siguiente manera. Primero, las ideas delirantes, que son creencias erróneas que se mantienen a pesar de la evidencia contradictoria que es clara. Hay varios tipos de ideas delirantes. Hay unas que son las ideas delirantes persecutorias, donde el paciente cree que están atormentándolo, que lo siguen, que lo engañan, que lo espían. Entonces se siente atacado y siente que lo están persiguiendo constantemente. Hay otras que son las ideas delirantes de referencia. Los pacientes creen que algunos pasajes de los libros, que cuando lee un periódico, cuando hay una canción, le escucha una canción, otras señales del entorno están dirigidos contra ellos. Entonces puede estar leyendo una parte de un libro y puede creer que el libro se está refiriendo específicamente a él. Esto puede ocasionar problemas porque también puede ser que vaya caminando y de pronto haya un grupo de personas aisladas que están conversando, empiezan a reírse y él cree que se están riendo de él y él no tiene nada que ver en esa conversación. Otro tipo de ideas delirantes es las ideas delirantes de robo o inserción de pensamientos, donde los pacientes creen que los demás pueden leer su mente, que sus pensamientos son transmitidos a otros y que los pensamientos e impulsos les son impuestos por fuerzas extrañas. Las ideas delirantes de la esquizofrenia tienden a ser extrañas, es decir, claramente pueden ser inverosímiles, o sea que realmente no tienen como mucha base que uno diga son ciertas, ¿no? Y normalmente no derivan de las experiencias de la vida cotidiana. Por ejemplo, puede haber algunas personas que creen la tendencia de que alguien estirpó sus órganos internos y no les dejó una cicatriz, o cosas como esas, o que les hicieron el mal de ojo, que bueno, un montón de cosas. Queremos hacer, nosotros pues hemos ido entrevistando personas que tienen diferentes tipos de discapacidades o situaciones con el fin de que las demás personas también conozcan, ¿no? Porque hay muchas personas que no conocen o no entienden de pronto la situación, por ejemplo, de los vecinos. El vecino no sabe de pronto el comportamiento de esa persona a qué se debe, ¿sí? O otra persona lo ve y dice, pero no, yo no entiendo. Entonces es importante que nosotros aprendamos mucho. Le gusta hacer mucho que él es loco. Entonces yo le digo, papá, eso no es eso, ¿cómo es? Y usted me pregunta, pregúntale, usted le hace la pregunta a la frontera. ¿Tú qué tienes, Wilson? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que A mí ese sueño. ¿Cómo tú estás bien, cierto? Con el poder de Dios ahí poco a poco vamos mejorando, ¿sí? Me alegra venir a verlo, yo siempre lo
Entonces me hizo reír mucho ese día. A mí me hizo reír mucho ese día que estábamos allá en mi trabajo, que me lo encontré cuando yo le conté que yo me había casado. Entonces me dijo, eso sí es estar uno loco. Ay, imagínese. Eso sí me hizo reír mucho. Pero bueno, no, yo me acuerdo que cuando niño, digamos, yo tuve un familiar, una prima, que ella dependió de esa situación de la esquizofrenia debido fue a algo que le dieron, porque querían como robarla o querían algo, le dieron un bebedizo. Y ella a raíz de eso empezó a sufrir los ataques de esquizofrenia. Y de ahí para adelante, pero ella sí era agresiva. Y nosotros le teníamos miedo porque ella sí lo atacaba a uno, donde ella era fuerte el tema con ella. Por eso yo también le digo que yo al principio, la primera vez que nosotros lo llevamos, bueno, pues en ese tiempo uno no usa la palabra como ahorita, que ahorita es descompensarse, pero pues nosotros lo llevamos porque, como yo le digo, el primer episodio que presentó, él estaba allí cuidando una combinada con el papá. Entonces el papá le dijo que se quedara cuidando para venir a comer. Cuando el papá vino acá a bañarse, a cambiarse de ropa, y cuando volvió, encontró la bicicleta, la camisa de él. Entonces, pues uno por regular piensa que era que lo habían atacado, que lo habían robado. Y ese día tomó el primer episodio que él se nos perdió. Unas muchachas de allá, unas vecinas, dicen que no, que él apareció por allá, que estaba mojado. Lo encontraron. Pues yo no sé, a mí se me vino, yo le dije a él, y vinieron los de Usopello, la policía, todo el mundo, los vecinos, como otros, no sé lo contar. Yo le dije a él como a las 12 de la noche, le dije yo, váyase por tal camino. O sea, yo le dije, dije yo, váyase por ese camino. Y él se fue. Cuando él iba en la moto, dice que sí, que lo vio adelante y lo trajo. Entonces él empezó a llorar, yo lo bañé, porque llegó llenito en barro. Claro. Entonces lo bañé, lo cambié, le hice agüita aromática, le di. Y no, ya como a las 2 de la mañana yo me desespero mucho porque él no paraba de llorar. Lloraba. Entonces yo también taxi me lo llevé para el hospital. Yo duré en el hospital como hasta las 4 y le tomaron un taque, no tenía nada. Como a las 5:30 cuando otra vez me estaban llamando al hospital. Había acabado 2 consultorios en urgencias y lo tenían cerrado en urgencias. Me fuera porque tenían que autorizar para que la policía lo pudiera coger porque nadie lo podía dominar. Sí, esas situaciones son muy complejas. Como las instituciones de aquí a nivel local, ellos tienen toda la disposición de ayudar y pues manejan algunos protocolos, pero como tal, digamos, todavía no están adecuadas totalmente para el trato de personas con situaciones específicas, como casos de estos todavía no están muy adecuados, ¿sí? Sería bueno que más adelante ya hubiera una mayor especialización en cuanto a todos estos temas. Pasamos a las otras síntomas de la esquizofrenia, que son las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sensoriales que no son percibidas por ninguna otra persona. Estas alucinaciones pueden ser de tipo auditivo o de tipo visual, olfatorio, gustativo o táctil. Pero las más frecuentes normalmente son las auditivas, por eso escuchamos muy frecuentemente en pacientes con esquizofrenia que ellos pueden oír voces que pueden, digamos, comentar su comportamiento, hablan entre sí o hacen comentarios críticos o abusivos de él, ¿no? Estas ideas delirantes, alucinaciones, pueden ser muy irritantes para ellos. Esas alucinaciones auditivas, muchas veces ellos dicen que les mandan a hacer cosas, ¿no? Entonces, es que la voz me dijo que hiciera tal cosa. Bueno, el otro síntoma es el pensamiento desorganizado, que puede consistir en empezar a tener conductas muy infantiles, empezar a tener conductas muy agitadas. Hay conductas de higiene y de conducta que son inapropiadas, entonces pueden empezar a tener problemas en su higiene personal. Hay una conducta desorganizada en extremo que se llama la catatonia, que es un comportamiento bizarro que incluye mantener la postura rígida y resistirse a ser movido, o presentar una actividad motora que no tiene ningún objetivo y que no es estimulada pues por nada en especial. Hay otras conductas o otras situaciones o síntomas que ya tienen que ver, digamos, con los estados de ánimo, con la parte del afecto. Entonces tenemos un afecto aplanado, es decir, cuando la cara del paciente es inexpresiva, hay ausencia de contacto ocular y falta de expresividad. La pobreza del habla, entonces el paciente habla poco y ofrece respuestas como muy secas a las preguntas que se le hace, con lo que da la impresión de que hay un vacío interior. La falta de interés por las actividades y un aumento de otras actividades sin un fin concreto. La falta de sociabilidad, la falta del interés por mantener relaciones con los demás,
la falta de motivación y de un deseo reducido de las actividades dirigidas a objetivos. Puede presentar también una alteración del patrón de sueño, por ejemplo, empezar a dormir en el día y tener actividad nocturna, pero actividad nocturna sin sentido, sin un objetivo claro. Otros son la despersonalización, la desrealización y las preocupaciones, digamos, somáticas que aparecen y en ocasiones alcanzan unas proporciones delirantes, empiezan a preocuparse por unas cosas que realmente pues no tienen como mucho sentido, ¿no? La ansiedad y la fobia son comunes también. Bueno, tenemos también dificultades en los déficits cognitivos que pueden estar relacionados con la parte atencional, con la velocidad del procesamiento, entonces empezar a tener una velocidad del procesamiento más baja, memoria de trabajo reducida, un pensamiento demasiado, dificultades con el pensamiento abstracto. No, él es muy atento. Él es muy atento. Él es atento con las personas que llegan. Él cuando se llega alguien y así sea una persona que llegue por primera vez, él de una vez, gente que no ha ido a hacer el tinto, él llega con el tinto, Sí. él llega. Oye, este man no... Qué hambre, patrón. La fiquita, mire la fiquita. No, mire, y ahora cómo nos vamos a llevar todo eso. No, mira lo que nos regaló Wilson, nuestro invitado. Venimos a visitarlo y vea. Qué personaje, man. No, me toca venir después porque vea. Uy, ese ya. Toca mirar ahorita cómo me lo echan en una bolsa para podérmelo llevar. En una El bolsa. médico le ha hecho psiquiatra y neurólogo, le han hecho citas conjuntas a él y ellos no llegan a acuerdo. O sea, para mí, no sé, o sea, de lo que yo era que leo, yo me gusta mucho taparme de cosas Se y documenta mucho. Eso es algo que nos pasa a nosotros los papitos cuando empezamos a tener nuestros hijos con temas así de alguna discapacidad. Uno empieza a leer, a averiguar sobre ese tema, a ver videos, a leer libros, porque así nos pasa. A mí me pasó lo mismo con la niña, yo empecé a mirar. el día que le diagnosticaron la meningitis, pero que era una meningitis, yo fui ahí enseguida a media cuadra del hospital. Inmediatamente yo meningitis acá y cuando el doctor volvió me dijo, ¿qué está haciendo? Yo tenía un montón así de hojas que yo había traído, me dijo. Dije, no, pues que usted me está diagnosticando, usted me dice que mi hijo tiene una meningitis, yo tengo que saber si es verdad, porque tengo que mirar síntomas, tengo que mirar todo eso, todo lo que decía ahí. Aunque hago esta aclaración, a él siempre que lo he llevado como tal, siempre de pronto lo pasan como por consumidor. Sí, ella me entiende, ¿sí? Sí, sí. Y en la vida él ni siquiera nunca se Obvio, no tiene nada que ver una cosa. Pero los médicos lo primero que de pronto se basan es eso. Y siempre pues le hacen sus exámenes de sangre y todo eso. El doctor, no, jamás, ni siquiera fumaba un cigarrillo ni le habían dado. Cuando él empezó eso, yo lo tuve en el hospital San Rafael, del hospitalizado. Allá apareció un señor de esos que formula, que dan. Habló con el papá de él y con los hermanos. Entonces lo sacaron ellos y lo trajeron para acá para hacerle un ritual de lo que hacen, bueno, Sí. eso que llaman. En ese momento él también dijo que a él le habían dado cosas, que le han dado un bebedizo, que él le hizo cosas, a él lo he visto, yo le he traído, en medio de todo como dice usted, o sea, como pues, de diferencia de la niña de él, sí, porque pues él era normal, entonces uno pues ya pongamos la niña, usted sabe que tiene Sí, la ya, discapacidad exacto. de la niña, ¿sí? Pero una persona que usted la ve bien y resulta, entonces uno se llena de que llévelo allí, Sí, llévelo allí. sí, Yo sí. la realidad, Sí, pues le yo entiendo ese completo. pedacito no me gustaba. Cuando ellos le trajeron a este señor, porque yo le traje al padre Juan Pablo. A él también lo trató el padre Juan Pablo. Lo tuve en misas de sanación con el padre Aquiles en Cucuana. Sí. Yo todo eso. Sí, uno no, y uno es así, uno como padre, uno muchas veces uno quiere que su hijo se aliente, se sane, pues uno recurre a lo que humanamente uno puede hacer, ¿no? Y pues digamos eso es una realidad, o sea, ese precisamente también es un contraste que hacemos en nuestro programa, es eso, de que está la parte técnica, o sea, la parte médica, y está también la parte popular, que es todo eso que tú me dices, esa es la parte popular. A la iglesia evangélica también Eso. lo llevé. Exacto, uno le dicen aquí, entonces uno corre allá porque pues uno quiere que su hijo esté bien, eso puede pasar, claro, eso pasa, es una realidad. Bonito que hayas tocado el tema porque también podemos, pero también digamos, también la invitación de nosotros siempre es hacia la parte médica, ¿no? Que es como la parte principal donde de pronto está toda la seguridad del paciente. Yo por eso le digo, al principio del principio, de todo mi problema, a todo principio, yo no acudí al hospital. Pero le digo, yo lo llevé a ese señor, al padre, a las misas. Cuando ya yo no vi como la mejoría,
Y yo soy de las que yo al hospital me encanta por lo que sanas. Bueno, tenemos también dificultades en los déficits o déficits cognitivos que pueden estar relacionados con la parte atencional, con la velocidad del procesamiento. Entonces empezar a tener una velocidad de procesamiento más baja, memoria de trabajo reducida, un pensamiento demasiado, dificultades con el pensamiento abstracto, dificultades con la resolución de problemas y con la comprensión de las interacciones sociales. Bueno, antes se hablaba de unos 5 tipos de esquizofrenia, pero pues según el DSM-5 dice que se habla solamente de esquizofrenia, pero se tienen en cuenta, digamos, los síntomas para ver si hay más ideas delirantes, si son más el tipo de alucinaciones o algo así. Bueno, el riesgo de violencia, la hostilidad y la agresión pueden asociarse normalmente a la esquizofrenia, aunque hay que decir que las agresiones espontáneas o inesperadas son poco comunes. La agresión es más frecuente en varones jóvenes y en los individuos con antecedentes de violencia, con la falta del cumplimiento terapéutico, con el abuso de sustancias y con la impulsividad. Debe señalarse que la gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son agresivas y antes ellas en ocasiones son más víctimas de los individuos de la población en general. Digamos, en algunas ocasiones cuando yo les hablaba de las ideas de referencia donde ellos creen que todo el mundo está hablando de ellos, a veces sí puede, digamos, empezar a generar algo de agresión, pero es como en el sentido de defenderse, pero no una agresión que sea supremamente fuerte, que diga uno es peligroso. Pero pues sí puede presentarse en algunos momentos, pero no es normal. En cuanto al pronóstico, pues vemos que hay un 40% de la población que tiene esquizofrenia que asiste a sus controles, que toma medicamentos, que toma de manera puntual, y eso les puede ayudar a que, digamos, puedan seguir con una vida funcional y, como digamos, en cierta forma superar la enfermedad. Hay otra parte de la población de esquizofrenia que, digamos, que empiezan a tener recaídas aleatorias, entonces pueden tener estar bien un tiempo, de pronto tener una recaída, tener una crisis, volver a estar bien. Y hay una parte que definitivamente no, digamos, como que no cumple con las características de asumir esos tratamientos psicoterapéuticos y farmacéuticos, y por eso pues digamos como que siguen estando en la enfermedad como tal. Bueno, listo. Nosotros con Samantha, nosotros somos cristianos. Nosotros asistimos a una iglesia cristiana desde pequeñitos, ¿sí? Y cuando la niña nació, nosotros, digamos, en la iglesia que nosotros asistimos, yo la menciono por respeto pues a todas las personas. Sí, pues, pero yo también todos somos, sí, pero yo sí, o sea, esa es mi realidad. Y digamos, nosotros también, allá se nos enseña a acudir al médico en primera instancia y confiar en Dios. Y si Dios quiere sanar, pues Dios sana. Al igual, Dios algo que dejó fue la medicina. Él le da la sabiduría a los médicos para que puedan hacer ese tipo de sanidades, o que puedan, digamos, hacer intervenciones quirúrgicas o un remedio o un medicamento. Y pues uno tiene que ser muy diligente en ese sentido de asistir al médico y no dejar de confiar en Dios, ¿sí? Y orarlo y pedirle, y el Señor ya pues hará la obra así como Él lo quiere. Pero le digo que todo ese proceso no es fácil llegar, porque yo sé que hay personas que se rinden. Sí, precisamente, pues digamos, ya para ir concluyendo, eso es lo que le queremos decir a las personas con todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento, es precisamente eso, decirle que no hay que rendirse, que hay que luchar por nuestros hijos, nuestros familiares, sin importar la situación o la discapacidad que tengan, darlo todo, porque nosotros, bien como estamos hablando, la vida de todos, porque es la vida de todos, depende de Dios, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar o cuánto Dios nos va a regalar estos seres maravillosos, pero lo importante nosotros es hacer lo que esté a nuestro alcance humanamente posible. Ya lo que Dios haga, pues eso ya será la voluntad de Él, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queríamos decirle pues a las personas que nos van a ver en este video, que si les gusta le den like a nuestro contenido, se suscriban, nos sigan, compartan. Yo pues, por eso digo que con mi mamá, mis hermanos no me ayudan con mi mamá, pero yo todos los días, yo le doy muchas gracias para 93 años, va para 94 años. Sí, ya, eso ya es una muy avanzada. Y ella se le habla, ella no, ya no, pero al menos es, hola mija, pues, para mí, cuando estoy para tirar la toalla, pero con esas palabras yo como que vuelvo y me dejo. Ajá, muy bien. Listo, amigos, pues muchísimas gracias, un abrazo y que Dios me los bendiga. Despídense, chao, chao.
Ella es la señora Blanca María. Ella es la señora Blanca María Vargas de León. Ella es mi mamá. Mira qué bonita, Hola. Está bonita. ¿Tiene dolor de cabeza? Ay, Dios mío, ahora le damos a Pática. ¿Qué más le cuento de mi mamá? Muchas gracias, no, muchas gracias por habernos permitido. Ese motor mío, ella y Wish. Eso es que digo yo en mi foto. No, muchas gracias por habernos permitido pues, llegar acá, contar nuestra historia, permitir que las demás personas los conozcan, vean este tipo de situaciones. Muchas gracias porque pues, la idea es que entre todos aprendamos y entre todos construyamos pues, el conocimiento que es tan necesario para que aprendamos a vivir en un punto de armonía, ¿listo? Muchísimas gracias.